La vida moderna nos enfrenta a sombras que parecen más grandes que nosotros. Miedo al futuro, cargas emocionales, inseguridades que nos paralizan y batallas espirituales que nos roban la paz. Pero en medio de esas sombras resuena la voz del salmista en Salmo capítulo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estas palabras no son poesía vacía, son una declaración de fe que atraviesa generaciones y se convierten en un refugio eterno para quienes deciden creer. ¿No es maravilloso que aún hoy podamos apropiarnos de esa promesa y caminar con la misma confianza que David proclamó en su tiempo? Cuando escuchamos que Dios es nuestra luz, entendemos que no estamos destinados a caminar en oscuridad. Esa luz es guía en el camino, es claridad en la confusión y es esperanza en la tormenta. Cuando confesamos que Él es nuestra salvación, recordamos que ninguna circunstancia tiene poder final sobre nuestra vida. Y cuando decimos que Él es nuestra fortaleza, reconocemos que nuestras fuerzas no bastan, pero su poder nos sostiene. Así, el versículo se convierte en una triple muralla: luz, salvación y fortaleza. ¿No sientes cómo esa triple promesa empieza a levantar tu espíritu desde este mismo momento? David escribió este salmo en medio de adversidad. No hablaba desde un trono seguro, sino desde un corazón perseguido. En su vida, el temor era real. Ejércitos lo acechaban, enemigos lo rodeaban y las traiciones lo herían. Y aún así, pudo levantar su voz para declarar que no temería porque Dios era su defensa. Eso nos enseña que la fe no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. ¿No es inspirador saber que puedes proclamar fortaleza aunque tu mundo parezca tambalearse? Este guión es un viaje profundo por la oración de fortaleza basada en este versículo. No nos quedaremos en teoría, iremos parte por parte a descubrir cómo esta verdad puede aplicarse a nuestra vida física, emocional, mental y espiritual. Vamos a declarar fe, a buscar el rostro de Dios, a entender cómo su protección nos cubre, a inspirarnos en testimonios bíblicos y a sellar nuestro corazón con hábitos diarios de presencia. Y al final, volveremos al Salmo capítulo 27, versículo 1, pero con un entendimiento renovado que te hará recitarlo como un grito de victoria. ¿Te animas a quedarte hasta el final para vivir esa revelación? Quiero que desde ahora participes en este viaje. Escribe en los comentarios: Jehová es mi luz y mi salvación. Esa confesión sencilla es una semilla que marcará el inicio de tu transformación. Al escribirlo, no solo lo declaras para ti mismo, sino que lo proclamas para que otros lo lean y también encuentren ánimo. Tu testimonio en público puede ser el inicio del milagro en alguien más. ¿No te emociona pensar que tu comentario puede ser el refugio que otro necesite en este momento? Al decir que Dios es luz, reconocemos que cada sombra de temor debe retroceder. La oscuridad no resiste la presencia de la luz. Isaías capítulo 60, versículo 1 lo afirma: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Esto significa que cuando invitas a Dios a tu vida, su gloria ilumina tus pasos y te levanta de la desesperanza. Ninguna noche es eterna, porque la luz del Señor siempre amanece. ¿No es alentador saber que tu presente oscuro puede brillar con un nuevo amanecer en Dios? Cuando declaramos que Dios es salvación, entendemos que ninguna condena ni derrota tienen la última palabra. El salmista decía en Salmo capítulo 62, versículo 2, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Esto significa que aunque tropieces, no caerás del todo, porque el Señor es tu sostén. La salvación no es solo promesa eterna, es también intervención presente. Dios te libra del peligro visible y también del invisible. ¿No es esperanzador saber que tu historia no terminará en derrota, sino en victoria bajo su salvación? Y al confesar que Dios es fortaleza, abrazamos la verdad de que nuestras limitaciones no son obstáculo para su poder. Isaías capítulo 40, versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado,
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esto significa que cuando tus energías se agotan, la fuerza de Dios comienza a manifestarse. Es en tu debilidad donde su poder se perfecciona, como enseña 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. ¿No es alentador pensar que tus límites son la oportunidad perfecta para que Dios muestre su fortaleza en ti? Este pasaje del Salmo capítulo 27, versículo 1 es también una declaración contra el miedo. El enemigo sabe que si logra sembrar temor, paraliza nuestra fe. Pero cuando respondemos con este versículo, desarmamos sus planes. El temor pregunta, ¿qué pasará si fallas? La fe responde, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El miedo susurra, estás solo. La fe declara, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿No es liberador saber que tienes una respuesta poderosa contra cada mentira del temor? Quiero dejarte una tarea espiritual antes de pasar a la siguiente parte. Memoriza este versículo y repítelo en voz alta cada vez que sientas miedo. No como una fórmula mágica, sino como una confesión de fe. Hazlo por la mañana antes de comenzar el día, y por la noche antes de dormir. Verás cómo tu espíritu se fortalece y tu mente encuentra paz. ¿No te gustaría vivir con la seguridad de que cada temor se apaga al sonido de tu voz confesando la palabra? Este viaje no termina aquí, apenas comienza. En la siguiente parte, vamos a levantar declaraciones de fe y oración, para pasar de la teoría a la práctica. Será el momento de poner en acción este versículo, de confesar con poder que Jehová es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Te aseguro que tus palabras comenzarán a transformar tu ambiente. ¿Estás listo para dar ese paso y convertir tu voz en instrumento de fe? La oración no es solo escuchar o meditar, también es declarar con la boca la fe que ya arde en el corazón. Cuando el salmista dijo en Salmo capítulo 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Estaba haciendo una confesión pública. No era un pensamiento guardado en silencio, era una proclamación en voz alta. Ese es el poder de la declaración. Convierte la fe interna en un eco que cambia el ambiente. ¿No es inspirador saber que tus palabras tienen poder para mover tu entorno? Comencemos con la primera declaración. Jehová es mi luz. Cuando lo confiesas, afirmas que ninguna oscuridad puede dominarte. Declara ahora conmigo, camino en luz porque el Señor ilumina mi senda. Esa frase rompe el poder de la confusión, de la duda y del engaño. Como enseña Salmo capítulo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cada vez que lo dices, tu corazón se alinea con la claridad del cielo. ¿No es alentador saber que la oscuridad retrocede cada vez que proclamas que Jehová es tu luz? Sigamos con la segunda declaración, Jehová es mi salvación. Al decirlo, reconoces que no dependes de tus propios méritos ni de tu fuerza, sino de la obra perfecta de Dios. Declara con firmeza, soy salvo, protegido y sostenido por la mano de mi Dios. Esa confesión levanta murallas espirituales contra la condena, la culpa y el temor. Isaías capítulo 12, versículo 2 lo confirma. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor. ¿No es maravilloso saber que al pronunciarlo te cubre un escudo de salvación? Pasemos a la tercera declaración. Jehová es la fortaleza de mi vida. Esto significa que aunque tu cuerpo se desgaste, tu alma tiene un recurso inagotable. Declara ahora, el poder de Dios me sostiene y multiplica mis fuerzas cada día. Isaías capítulo 40, versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esa declaración no niega tu cansancio, lo transforma en oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. ¿No es reconfortante saber que tu debilidad es el espacio donde Dios revela su fuerza? Las declaraciones de fe también vencen el temor.
Cada vez que pronuncias este versículo, respondes al miedo con la verdad. El temor dice, no puedes. La fe declara, Jehová es mi fortaleza, ¿de quién he de atemorizarme? El temor susurra, estás solo. La fe responde, Jehová es mi luz, ¿de quién temeré? El temor amenaza, fracasarás. La fe proclama, Jehová es mi salvación. ¿No es liberador saber que tienes palabras de vida para enfrentar cada mentira del miedo? Quiero invitarte a hacer algo práctico ahora mismo. Abre tu boca y repite estas declaraciones en voz alta. Hazlo con convicción, no como rutina. Declara, Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. No temeré, porque Él está conmigo. Esas frases, dichas con fe, no se pierden en el aire. Son registradas en el cielo y tienen impacto en la tierra. ¿No te emociona pensar que tus palabras hoy están escribiendo tu victoria de mañana? Además de declararlo con tu voz, quiero que lo escribas en los comentarios. Escribe ahora, Jehová es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Ese acto sencillo se convierte en testimonio público. Otros lo leerán y serán animados, y tú mismo lo verás como un recordatorio de tu fe. Cuando la comunidad se une en declaraciones de fe, el ambiente espiritual cambia y la presencia de Dios se manifiesta con poder. ¿Te unes a sembrar esta confesión en el corazón de otros? Si este mensaje está tocando tu vida, dale un me gusta a este video. Ese gesto sencillo es más que un clic, es un acto de fe que multiplica el alcance de la palabra. Cada like hace que más personas puedan escuchar este mensaje y unirse en esta oración de fortaleza. Tu participación activa no solo edifica tu vida, también abre puertas para que otros encuentren esperanza. ¿No es increíble pensar que con un pequeño gesto puedes bendecir a cientos de personas? Recuerda que las declaraciones de fe no dependen de tus emociones, dependen de tu decisión. Habrá días en que no tengas ganas de hablar, pero si decides declarar, tus palabras abrirán camino. Job capítulo 22, versículo 28 lo afirma: determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Eso significa que tus decisiones y tus declaraciones establecen el rumbo de tu vida. ¿No es alentador saber que no eres esclavo de tus sentimientos, sino hijo de las promesas de Dios? La fe no es pasiva, es activa. Por eso, además de declarar, ora con convicción. Levanta una oración sencilla pero poderosa. Padre, hoy declaro que tú eres mi luz en la oscuridad, mi salvación en la tormenta y mi fortaleza en la debilidad. No temeré, porque tu presencia me sostiene. Mis palabras se alinean con tu verdad, y mi corazón descansa en tu poder. Amén. Esa oración, repetida con sinceridad, se convierte en un muro alrededor de tu vida. ¿No te gustaría comenzar cada día con una oración que desarme al temor y encienda la confianza? Quiero dejarte un anticipo. Lo que hemos declarado hoy será la base para ir más profundo en la próxima parte. Allí hablaremos de cómo buscar el rostro de Dios de manera constante, no solo para pedir, sino para habitar en su presencia. Esa búsqueda es la que transforma declaraciones en experiencias. ¿No te entusiasma pensar que lo que hoy confesaste mañana lo experimentarás de manera tangible? Las declaraciones de fe son poderosas, pero se vuelven todavía más vivas cuando nacen de un corazón que busca la presencia de Dios de manera constante. La oración del salmista en Salmo capítulo 27, versículo 1 no es un adorno religioso, es el fruto de una vida que sabía buscar al Señor en lo secreto. David no solo decía Jehová es mi luz, él lo buscaba hasta encontrarlo. No solo proclamaba Jehová es mi salvación, él experimentaba esa salvación en batallas y en noches de soledad. Y no solo cantaba Jehová es mi fortaleza, él se refugiaba en la presencia divina como en una torre inexpugnable. ¿No es inspirador pensar que esa misma experiencia puede ser tuya si decides buscar el rostro de Dios cada día? El salmista lo expresó en Salmo capítulo 27, versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro.
Tu rostro buscaré, oh Señor. Esa frase es un diálogo interno. El corazón, movido por el Espíritu, invita a buscar a Dios, y la respuesta es una decisión firme: tu rostro buscaré. Allí está la clave de la vida espiritual. No esperar a que otros oren por ti, sino levantar tu propia búsqueda. No conformarte con un eco lejano, sino escuchar la voz del Padre en la intimidad. ¿No te emociona saber que el mismo Dios que habitó con David quiere habitar contigo en tu búsqueda diaria? Buscar su rostro significa desear a Dios más que sus bendiciones. Muchos oran solo para pedir provisión, sanidad o respuestas. Y aunque esas peticiones son legítimas, buscar su rostro va más allá. Es amar al dador más que a los dones. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice: Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso significa que Dios se revela a los que no buscan solo beneficios, sino intimidad. Cuando tu oración deja de ser un listado de pedidos y se convierte en un encuentro, tu vida cambia para siempre. ¿No anhelas experimentar ese nivel de cercanía donde lo importante no es lo que recibes, sino con quién te encuentras? Buscar el rostro de Dios implica rendir máscaras y excusas. En su presencia no necesitas aparentar perfección, porque Él conoce tus heridas, tus luchas y tus pensamientos. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso que temes mostrar ya es conocido por Él. Y lejos de rechazar, su gracia cubre y transforma. Por eso, buscar su rostro es entrar con honestidad y dejar que su luz revele y sane. No es un alivio pensar que puedes orar sin filtros, sabiendo que serás recibido con amor. El rostro de Dios representa su favor. En la cultura hebrea, cuando el rey mostraba su rostro a alguien, significaba aceptación y gracia. Por eso, la bendición sacerdotal en Números capítulo 6, versículos 24 al 26 dice: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Buscar el rostro de Dios es buscar ese favor que abre puertas, sana heridas y trae paz. ¿No es esperanzador creer que cada vez que lo buscas, su rostro se inclina hacia ti con misericordia? La búsqueda también implica espera. Vivimos en tiempos de inmediatez, pero Dios se revela en el silencio y en la perseverancia. Isaías capítulo 40, versículo 31 lo asegura: Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso significa que tu espera no es pérdida, es entrenamiento. Cada minuto de oración es como sembrar una semilla que dará fruto en su tiempo. ¿No es alentador saber que tu paciencia en la búsqueda será recompensada con nuevas fuerzas? Buscar su rostro transforma la perspectiva. Cuando miras solo tus problemas, parecen montañas imposibles. Pero cuando levantas tus ojos a Dios, comprendes que su grandeza supera cualquier obstáculo. Jeremías capítulo 33, versículo 3 lo confirma: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la búsqueda recibes revelación, entendimiento y dirección. Lo que antes era confusión se convierte en claridad. ¿No es emocionante pensar que la próxima vez que ores podrías recibir respuestas que cambien tu rumbo? David experimentó esta búsqueda en medio de crisis. En Salmo capítulo 63, versículo 1 escribió: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esa imagen refleja necesidad profunda. David no buscaba por costumbre, buscaba porque su alma tenía sed. Así también tu espíritu tiene sed de Dios, aunque a veces lo intentes calmar con distracciones. Solo la presencia del Señor puede saciar esa sequía interna. ¿No te conmueve saber que tu sed espiritual tiene una fuente eterna que nunca se agota? Buscar su rostro también trae libertad del temor. En el mismo Salmo capítulo 27,
Versículo 5. David dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. La búsqueda no solo trae consuelo, trae refugio. Cuando entras en su presencia, el miedo pierde poder porque te sabes escondido bajo su cuidado. ¿No es liberador pensar que en la búsqueda encuentras un escondite seguro contra todo ataque? Quiero invitarte hoy a tomar una decisión práctica. Establece un momento fijo cada día para buscar el rostro de Dios. No importa si son 10 minutos al amanecer o media hora en la noche. Lo importante es la constancia. Allí, apaga distracciones, abre la Biblia y habla con sinceridad. Verás cómo esa disciplina cambia tu ánimo, tu mente y tu espíritu. Lo que empieza como hábito se convertirá en necesidad gozosa. ¿No es motivador pensar que un simple compromiso diario puede transformar toda tu vida espiritual? Te invito también a escribir en los comentarios: hoy decido buscar el rostro de Dios. Esa confesión es un paso público de fe. Al hacerlo, te unes a una comunidad que también anhela lo mismo. No estás solo en tu búsqueda. Somos familia de fe caminando hacia la presencia del Padre. ¿No es alentador saber que tu decisión puede animar a otros a encender su propio altar? Si este mensaje bendice tu vida, dale un me gusta como acto de fe. Ese gesto sencillo ayuda a que más personas se unan en esta búsqueda. Y si compartes este video, estarás sembrando hambre de Dios en corazones que tal vez nunca habían considerado buscarlo. Tu acción puede ser la chispa que encienda un avivamiento personal en alguien más. ¿No te gustaría ser parte de esa cadena de fe? La búsqueda del rostro de Dios es la llave que abre todas las demás puertas. Y en la próxima parte veremos cómo esa búsqueda se traduce en fortaleza para la vida física, emocional, mental y espiritual. Porque no basta con sentir su presencia, debemos dejar que transforme cada área de nuestro ser. ¿Estás listo para descubrir cómo la fortaleza de Dios puede sostenerte en todo aspecto de tu vida? El salmista no dijo: Jehová me da un poco de fuerza, sino Jehová es la fortaleza de mi vida. Esa declaración en Salmo capítulo 27, versículo 1 revela una verdad profunda. Dios no es solo alguien que te ayuda de vez en cuando, Él es tu fuente constante de poder. Y esa fortaleza no se limita a lo espiritual. Toca lo físico, lo emocional, lo mental y lo interior. Cuando aprendes a vivir conectado a esa fuente, descubres que ninguna área queda fuera de su cobertura. ¿No es alentador saber que la fortaleza de Dios puede abrazar cada parte de tu existencia? Comencemos con la fortaleza física. Todos conocemos el cansancio del cuerpo, jornadas largas, enfermedades, cargas diarias que drenan la energía. Pero la palabra nos recuerda que Dios sostiene incluso nuestro estado físico. Isaías capítulo 40, versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso significa que incluso cuando tu cuerpo está agotado, hay un recurso sobrenatural que puede levantarte. Cada oración es como un suspiro que renueva, como agua fresca que recorre tus músculos y huesos. ¿No te gustaría experimentar que hasta tu cuerpo recibe vigor cuando te acercas al Señor? La fortaleza física también se relaciona con la sanidad. Santiago capítulo 5, versículo 15 enseña: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Esto no significa que nunca enfrentarás enfermedad, sino que tienes acceso al Dios que sana. El mismo que levantó a los enfermos en los evangelios sigue obrando hoy. Cada vez que oras, tu cuerpo se pone bajo la cobertura de su poder sanador. Puede ser un milagro instantáneo o un proceso gradual, pero siempre será evidencia de su cuidado. ¿No es esperanzador creer que la fortaleza de Dios puede alcanzar tu salud física en cualquier momento? Pasemos a la fortaleza emocional. Las emociones son como olas, a veces tranquilas, a veces desbordantes. El miedo, la tristeza o la ansiedad pueden derribar más que una enfermedad. Pero la fortaleza de Dios calma esas aguas turbulentas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice:
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es un muro que protege tus emociones y les da estabilidad. ¿No es maravilloso saber que tu corazón puede estar en calma aunque el mundo a tu alrededor tiemble? La fortaleza emocional también significa que Dios se acerca en medio del dolor. Salmo capítulo 34, versículo 18 lo asegura: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No necesitas esconder tu tristeza ni aparentar alegría. Puedes acercarte tal como estás y encontrar consuelo. Dios no rechaza tu llanto, lo recoge y lo convierte en esperanza. Cada lágrima derramada en oración es una semilla que germinará en gozo. ¿No es alentador pensar que tu dolor no es invisible, sino un puente hacia la fortaleza de Dios? Ahora hablemos de la fortaleza mental. La batalla más difícil muchas veces se libra en los pensamientos. Ideas de fracaso, dudas y miedos atacan como flechas. Pero la fortaleza de Dios también cubre tu mente. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5 enseña: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que no estás condenado a vivir esclavo de pensamientos tóxicos. Puedes someter tu mente a la verdad de Dios. Cada oración es un recordatorio de que tu mente no le pertenece al miedo, sino al Señor. ¿No es liberador saber que puedes vivir con pensamientos gobernados por la paz de Cristo? La fortaleza mental se renueva también con la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos llama a transformar nuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios. Cada día que oras y meditas en la palabra, tu mente se fortalece contra la mentira y se llena de verdad. Lo que antes te derribaba, ahora lo enfrentas con convicción. Donde antes había confusión, ahora hay dirección. Ese cambio no ocurre de golpe, sino con la constancia de la oración y la reflexión diaria. ¿No es alentador creer que tu mente puede ser reprogramada por la verdad de Dios hasta vivir en libertad? Finalmente, llegamos a la fortaleza espiritual, el centro de todo. Un espíritu fuerte sostiene al cuerpo cansado, calma las emociones y gobierna la mente. Efesios capítulo 6, versículo 10 lo declara: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa fortaleza espiritual es la que te capacita para resistir tentaciones, perseverar en pruebas y vencer batallas invisibles. Cuando oras, no solo hablas, recibes poder. Es como si tus rodillas dobladas encendieran un río de energía espiritual que te reviste para la vida diaria. ¿No es alentador saber que cada oración es una descarga de fuerza celestial en tu espíritu? La fortaleza espiritual también se expresa en la perseverancia. Jesús oró por Pedro en Lucas capítulo 22, versículo 32: he rogado por ti, para que tu fe no falte. Esa intercesión de Cristo es la que sostiene tu vida cuando sientes que no puedes más. Tu fuerza humana puede agotarse, pero su intercesión nunca se detiene. Esa fortaleza es la que hace que te levantes una y otra vez, incluso después de caer. ¿No es inspirador creer que tu vida está respaldada por las oraciones del Hijo de Dios? Pensemos en un ejemplo. Elías en el desierto, agotado y deprimido, pidió morir. Pero Dios le envió un ángel con pan y agua, como narra Primera de Reyes capítulo 19, versículos 5 al 8. Esa comida lo fortaleció para caminar 40 días hasta el monte de Dios. Lo mismo hace el Señor contigo. Cuando piensas que no puedes seguir, Él te da pan, agua y fuerza para avanzar. Su fortaleza no solo te levanta, te impulsa a seguir hacia el propósito. ¿No es alentador recordar que siempre habrá un pan del cielo para tu cansancio? Quiero invitarte a declarar en los comentarios: Jehová es mi fortaleza en lo físico, emocional, mental y espiritual. Esa confesión no es solo un recordatorio, es un testimonio público que anima a otros y refuerza tu fe.
Al escribirlo, te unes a una comunidad que cree en el mismo Dios poderoso. ¿No es emocionante pensar que tu declaración puede ser la chispa que levante a alguien más en este momento? Si este mensaje te ha bendecido, dale un me gusta a este video. Ese gesto no solo apoya este contenido, también ayuda a que más personas encuentren fortaleza en el Señor. Tu participación es parte de la misión de llevar esperanza. ¿No es increíble que con un solo clic puedas multiplicar la palabra de Dios en decenas de vidas? La fortaleza de Dios es total, integral y suficiente. Y en la próxima parte veremos cómo esa fortaleza se convierte en refugio bajo su protección. Hablaremos de cómo Dios no solo te fortalece, también te cubre de peligros visibles e invisibles. ¿Estás listo para entrar bajo las alas del Altísimo y descubrir la seguridad que hay en su protección? Cuando David declaró en Salmo capítulo 27, versículo 1 que Jehová era su fortaleza, no hablaba de una teoría, hablaba de un refugio real. Para él, Dios era un escondite seguro en medio de las amenazas de muerte, las traiciones y los ataques de sus enemigos. Y esa misma verdad sigue vigente para ti hoy. Hay un refugio bajo la protección de Dios que ninguna tormenta ni enemigo pueden derribar. ¿No es esperanzador pensar que, aunque el mundo cambie, la cobertura de Dios permanece firme sobre tu vida? El salmista lo reafirma en Salmo capítulo 91, versículo 4, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Esta imagen tierna y poderosa nos muestra a un Dios que no solo protege como guerrero, sino que cobija como madre. Sus alas representan cuidado cercano y defensa impenetrable. Es un refugio que mezcla ternura y firmeza, cercanía y poder. ¿No es reconfortante saber que cada vez que corres a Él encuentras tanto amor como protección? La protección de Dios es integral. Te guarda de peligros visibles y de amenazas invisibles. Salmo capítulo 121, versículos 7 y 8 lo declara con claridad. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso significa que no hay momento de tu vida que quede fuera de su cobertura. Desde que sales de tu casa hasta que vuelves, desde tus decisiones pequeñas hasta los grandes pasos, su mirada está sobre ti. ¿No te da paz saber que no hay instante en el que quedes desprotegido? El enemigo busca constantemente formas de intimidar. Por eso Jesús nos enseñó a orar, líbranos del mal. No es una frase decorativa, es una petición que abre un escudo espiritual alrededor de nuestra vida. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Allí, la protección de Dios se vuelve indispensable. Cuando oras, se levantan muros invisibles que el enemigo no puede atravesar. ¿No es alentador creer que cada oración te coloca bajo un manto de seguridad sobrenatural? Un ejemplo claro está en la vida de Daniel. Lanzado al foso de los leones por mantenerse fiel en oración, parecía condenado. Pero Daniel capítulo 6, versículo 22 relata, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Esa escena es testimonio de que la protección de Dios puede silenciar la amenaza más peligrosa. El mismo Dios que cerró la boca de los leones puede cerrar hoy la boca de toda acusación y peligro contra tu vida. ¿No es inspirador confiar en un Dios que pelea batallas invisibles por ti? La protección divina también se manifiesta en medio de tormentas. Recordemos a los discípulos en la barca, aterrados por el viento y las olas. Marcos capítulo 4, versículo 39 dice que Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en completa calma. Eso significa que cuando Cristo está contigo, la tormenta no tiene la última palabra. Tal vez el mar de tu vida hoy esté agitado, pero el mismo Jesús que calmó aquellas aguas puede traer paz a tu corazón. ¿No es alentador saber que tu seguridad no depende del clima de la vida, sino del Señor que gobierna las olas? Dios también protege en comunidad. Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro,
no Padre mío. Esto significa que su cobertura es compartida y que necesitamos buscarla juntos. Mateo capítulo 18, versículo 20 lo confirma, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando la iglesia ora unida, la protección se multiplica. Es como un muro formado por muchas piedras firmes que resisten cualquier ataque. ¿No es poderoso pensar que al unirte a una comunidad de fe, tu vida se fortalece bajo una cobertura compartida? Por eso quiero invitarte a participar activamente en esta comunidad. Escribe en los comentarios: yo me refugio bajo la protección del Señor. Al hacerlo, no solo confiesas tu fe, también animas a otros a hacer lo mismo. La comunidad de oración se convierte en un escudo colectivo. Y cuanto más participamos, más visible se hace la protección de Dios en nuestras vidas. ¿No te emociona pensar que tu comentario puede convertirse en parte del muro que protege a cientos de personas en esta comunidad? Si este mensaje está edificando tu vida, te invito a compartirlo con alguien más. Tal vez conoces a alguien que vive con miedo constante, que siente que el peligro lo persigue o que la ansiedad lo consume. Comparte este contenido y conviértete en instrumento de refugio para esa persona. Recuerda que a veces Dios usa tu voz o tu acción para extender su protección a otros. ¿No te gustaría ser el canal por el cual alguien más encuentre paz bajo las alas de Dios? La protección divina también es promesa eterna. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 asegura: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No importa lo que venga en el futuro, Dios guardará a los que permanecen fieles. Su refugio no caduca con el tiempo, es un pacto eterno. ¿No es reconfortante creer que tu presente y tu futuro están asegurados bajo el cuidado del Padre? Quiero que hagamos juntos una oración de confianza. Señor, hoy me refugio bajo tu protección. Cúbreme con tus alas, guárdame del mal y levanta murallas invisibles alrededor de mi vida y de mi familia. Declaro que ningún arma forjada contra mí prosperará, porque estoy bajo tu cuidado eterno. Amén. Al pronunciar estas palabras, no solo oras, también levantas un escudo que te cubre hoy. ¿No es alentador saber que tu voz puede activar la cobertura del cielo sobre tu vida? El refugio bajo su protección no significa ausencia de pruebas, significa victoria segura en medio de ellas. Y en la próxima parte veremos cómo hombres y mujeres en la Biblia fueron testigos de esa protección. Sus testimonios nos inspirarán a creer que el mismo Dios que los libró sigue actuando hoy. ¿Estás listo para aprender de sus ejemplos y fortalecer tu fe al ver su poder en acción? La Biblia es un tesoro de historias que muestran cómo Dios ha sido refugio y fortaleza para aquellos que confiaron en Él. Cada relato confirma lo que declara Salmo capítulo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estos testimonios no son fábulas, son ejemplos vivos de que Dios cumple su palabra en cualquier época. ¿No es alentador saber que el mismo Dios que los protegió a ellos también está dispuesto a protegerte hoy a ti? Comencemos con Noé. En medio de una generación corrompida, Dios lo llamó a construir un arca. Génesis capítulo 6, versículo 9 lo describe como varón justo que caminaba con Dios. Mientras otros vivían en maldad, Noé obedeció. Su obediencia se convirtió en refugio para su familia cuando el diluvio cubrió la tierra. Ese arca representa la protección de Dios en medio del juicio. Así como Noé y su familia fueron preservados, tú también puedes confiar en que Dios es tu arca en tiempos de tormenta. ¿No es inspirador creer que tu obediencia hoy puede ser el refugio de tus seres queridos mañana? Otro ejemplo es José. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, parecía condenado al fracaso. Pero Génesis capítulo 39, versículo 21 dice que el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Esa presencia fue su escudo en cada etapa. Aunque lo golpeaban las circunstancias, Dios lo levantó como gobernador de Egipto.
José entendió que incluso lo que otros planearon para mal, Dios lo usó para bien. Su historia es testimonio de que la protección divina puede convertir injusticias en plataformas de bendición. ¿No es alentador pensar que lo que hoy parece una desgracia puede transformarse en la puerta a tu destino? Pensemos en Moisés y el pueblo de Israel en el Mar Rojo. Detrás de ellos venía Faraón con su ejército, y delante estaba el mar. Parecía un callejón sin salida. Pero Éxodo capítulo 14, versículo 13 registra las palabras de Moisés: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Enseguida Dios abrió el mar y los hizo pasar en seco, mientras los egipcios fueron destruidos. Ese milagro muestra que cuando Dios es tu refugio, no importa si enfrentas muros imposibles, Él abre camino donde no lo hay. ¿No es poderoso creer que tu mar imposible puede convertirse en tu senda de victoria? Veamos ahora a David, el mismo que escribió el Salmo capítulo 27. Antes de ser rey, tuvo que enfrentar gigantes y huir de enemigos. Su mayor victoria visible fue contra Goliat. Un joven pastor se presentó con una honda frente a un guerrero armado. Pero David declaró en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 45, Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Con una sola piedra, derribó al gigante porque Dios era su refugio. ¿No es alentador saber que tus gigantes también pueden caer cuando peleas en el nombre del Señor? El testimonio de Daniel en el foso de los leones es otro recordatorio del refugio divino. Daniel capítulo 6, versículo 22 dice: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. La fidelidad de Daniel en la oración lo llevó a la persecución, pero esa misma oración fue su refugio en medio del peligro. Ni los leones ni los decretos humanos pudieron tocarlo, porque Dios estaba con él. ¿No es inspirador pensar que la oración que hoy haces en secreto puede convertirse en tu muro de protección mañana? Recordemos también a los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos rehusaron postrarse ante la estatua de Nabucodonosor y fueron lanzados a un horno de fuego 7 veces más caliente de lo normal. Daniel capítulo 3, versículo 25 relata que en el horno apareció un cuarto hombre semejante a hijo de los dioses. Era Cristo mismo guardándolos. Salieron sin daño, sin olor a humo, testigos de que Dios es refugio aún en medio del fuego. ¿No es alentador saber que aunque pases por hornos de prueba, nunca estarás solo porque el Hijo de Dios camina contigo? Pasemos al Nuevo Testamento con Pedro en la cárcel. Hechos capítulo 12, versículo 7 dice que un ángel del Señor apareció, y las cadenas cayeron de sus manos. Mientras la iglesia oraba fervientemente, Dios envió libertad. Ese episodio confirma que no hay cerrojo ni cadena que limite la protección divina. Aún en los lugares más oscuros, la luz de Dios puede entrar y traer liberación. ¿No es alentador creer que las oraciones de otros pueden ser el canal que active tu milagro? Finalmente, consideremos a Pablo. Él enfrentó naufragios, persecuciones, cárceles y peligros de todo tipo. Sin embargo, escribió en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 18, El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Esa certeza le dio paz en medio de las pruebas. Pablo entendió que la protección de Dios no siempre evita las dificultades, pero siempre garantiza que nada podrá arrancarnos de sus manos. ¿No es reconfortante creer que tu vida está segura en las manos del Señor aunque atravieses tempestades? Cada uno de estos testimonios confirma lo que dijo David: Jehová es luz, salvación y fortaleza. No importa si enfrentas diluvios, traiciones, ejércitos, gigantes, leones, hornos, cárceles o naufragios, Dios sigue siendo refugio seguro. Hebreos capítulo 13, versículo 8 lo asegura: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. ¿No es alentador saber que tu historia puede ser el próximo testimonio de su fidelidad?
Quiero invitarte a escribir en los comentarios el nombre del personaje bíblico con el que más te identificas en este momento. Tal vez es José, porque enfrentas injusticias. O quizás es David, porque peleas contra gigantes. O puede que seas como Daniel, firme en tu oración en medio de pruebas. Al escribirlo, estarás reconociendo que si Dios fue fiel con ellos, también lo será contigo. ¿No te emociona pensar que tu comentario puede inspirar a alguien más a confiar en Dios? Si este mensaje bendice tu vida, compártelo con alguien. Tal vez conoces a alguien que necesita recordar que no está solo, que Dios es refugio y fortaleza en medio de la prueba. Tu decisión de compartir puede ser el medio por el cual alguien encuentre esperanza. ¿No es maravilloso saber que puedes ser un canal de refugio para otro corazón? En la próxima parte hablaremos de la libertad del temor. Porque si Dios es nuestra fortaleza y nuestro refugio, no hay razón para vivir esclavos del miedo. Descubriremos cómo el amor perfecto echa fuera todo temor y cómo la fe nos capacita para vivir en plena confianza. ¿Estás listo para dejar atrás las cadenas del temor y caminar en la libertad que Dios te ofrece? El temor es una de las armas más efectivas del enemigo. Paraliza, roba sueños y apaga la fe. Por eso David, en Salmo capítulo 27, versículo 1, no solo confesó que Jehová era su luz, su salvación y su fortaleza, sino que preguntó con voz firme, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Esa pregunta retórica es un desafío al miedo. No era que David no sintiera temor, era que decidió no vivir dominado por él. ¿No es alentador saber que tú también puedes levantarte con esa misma valentía y declarar que el miedo no gobernará tu vida? El temor nace de la incertidumbre. Nos preguntamos, ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará si fracaso? ¿Qué pasará si me quedo solo? Pero la palabra nos enseña en Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa nos recuerda que el futuro no está en manos de la incertidumbre, sino en manos del Dios eterno. ¿No es reconfortante creer que tu mañana ya está seguro porque el Señor camina delante de ti? Uno de los temores más comunes es el miedo al fracaso. Muchas personas dejan de intentarlo porque temen equivocarse. Pero Proverbios capítulo 24, versículo 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esto significa que los tropiezos no son finales, son parte del proceso de crecimiento. Cada caída es una oportunidad para experimentar la gracia y la fortaleza de Dios. ¿No es liberador saber que incluso tus errores no tienen el poder de detener el plan que Dios tiene contigo? Otro temor profundo es el miedo a la soledad. Hay quienes rodeados de multitudes siguen sintiéndose solos. Pero Jesús prometió en Mateo capítulo 28, versículo 20, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa presencia constante elimina la raíz del abandono. Nunca estás realmente solo. Tu Padre camina contigo en cada paso. ¿No es alentador saber que aún en la habitación más silenciosa, su compañía llena tu vida de paz? El miedo a la escasez también roba tranquilidad. Pensamos, ¿y si no alcanza? ¿Y si pierdo lo que tengo? Pero Filipenses capítulo 4, versículo 19 asegura, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa promesa es garantía de provisión divina. No significa que tendrás lujos, sino que no te faltará lo necesario. ¿No es maravilloso confiar en que la mano de Dios siempre pondrá pan en tu mesa y sustento en tu vida? El temor más profundo que muchos enfrentan es el miedo a la muerte. Ese pensamiento ha esclavizado corazones por generaciones. Pero Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice que Cristo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En la cruz, Jesús venció la muerte y abrió las puertas de la vida eterna.
¿No es liberador saber que ni la muerte puede arrebatarte de las manos del Señor? La Escritura afirma en 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esto significa que el antídoto contra el miedo no es la valentía humana, sino el amor de Dios. Cuando experimentas su amor perfecto, ya no vives como esclavo del temor, sino como hijo confiado. Su amor te recuerda que estás seguro, aceptado y sostenido. ¿No es alentador saber que cada día puedes elegir habitar en ese amor que desarma todo miedo? David conocía bien esta verdad. En Salmo capítulo 23, versículo 4 declaró: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». No dijo que nunca pasaría por valles oscuros, sino que aún allí estaría libre del miedo porque la presencia de Dios lo acompañaba. Esa misma promesa es para ti hoy. No importa cuán oscuro sea tu valle, el buen pastor camina contigo. ¿No es esperanzador confiar en que su vara y su cayado siempre estarán a tu lado? El apóstol Pablo también enfrentó peligros innumerables, naufragios, cárceles, persecuciones. Sin embargo, pudo escribir en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro». Esa seguridad lo mantuvo firme aún en medio de tormentas. ¿No es inspirador pensar que la misma convicción puede sostener tu fe en los días difíciles? Quiero invitarte a hacer algo práctico. Escribe en los comentarios la frase «El amor de Dios me hace libre del temor». Al hacerlo, estarás confesando con tu boca lo que tu corazón cree. Esa declaración será un recordatorio para ti y una inspiración para otros. Porque cada palabra de fe que compartes se convierte en semilla que crece en la vida de quienes te leen. ¿No es motivador saber que tu testimonio puede ser el inicio de la libertad de alguien más? Si este mensaje bendice tu vida, compártelo. Quizá conoces a alguien que vive esclavo del miedo. Miedo a perder, miedo al futuro, miedo a quedarse solo. Tu decisión de compartir puede ser el canal de libertad para esa persona. Recuerda, la fe viene por el oír, y tu acción puede llevar el mensaje justo a quien lo necesita. ¿No es emocionante pensar que con un simple gesto puedes romper cadenas de temor en otro corazón? El temor es un enemigo insistente, pero no es invencible. Hoy tienes la oportunidad de declarar junto a David: «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Esa confesión te coloca en una nueva dimensión de confianza. No porque seas fuerte, sino porque el Dios Todopoderoso pelea tus batallas. ¿No es alentador saber que no tienes que vencer al temor solo, porque ya has sido derrotado en Cristo? En la próxima parte hablaremos de hábitos de presencia diaria. Veremos cómo vivir cada día en la práctica de la oración, la gratitud y la alabanza para mantener nuestra fe fuerte y nuestro corazón firme. Porque no basta con vencer el temor una vez, debemos aprender a vivir libres de él todos los días. ¿Estás listo para establecer hábitos que te mantengan en victoria constante? La victoria sobre el temor y la experiencia de la fortaleza de Dios no son eventos aislados, son el fruto de hábitos constantes. La vida espiritual no se sostiene con momentos esporádicos, sino con prácticas diarias que nos mantienen conectados a la fuente. Por eso, David no solo declaró en Salmo capítulo 27, versículo 1 que Jehová era su luz, su salvación y su fortaleza, también cultivó una vida de búsqueda constante. La verdadera transformación ocurre cuando la presencia de Dios se convierte en una disciplina diaria. ¿No es motivador pensar que tu constancia puede abrir puertas que la emoción pasajera nunca logra? El primer hábito fundamental es la oración cada mañana. Jesús mismo lo practicó. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». Antes de enfrentar multitudes,
milagros y oposición, Jesús comenzaba el día en comunión con el Padre. Cuando tú haces lo mismo, tu jornada no se basa en tu fuerza, sino en la dirección divina. Una oración matutina no tiene que ser larga, basta con un corazón sincero que diga: Señor, camina conmigo hoy. ¿No es alentador saber que puedes empezar cada día con la seguridad de su compañía? El segundo hábito es orar antes de dormir. Salmo capítulo 4, versículo 8 lo refleja: En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Terminar el día en oración es entregar cargas, agradecer victorias y pedir cobertura para la noche. Ese acto sencillo cierra la puerta al insomnio y a la ansiedad. Cuando duermes con la paz de Dios en tu corazón, tu descanso se vuelve un acto de confianza. ¿No te gustaría cerrar cada día con un suspiro de fe en lugar de con pensamientos de preocupación? Un tercer hábito poderoso es leer y meditar en la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 enseña: No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor. Así como el cuerpo necesita alimento diario, el espíritu necesita nutrirse de la Escritura. Leer un pasaje, meditar en él y aplicarlo transforma la mente y fortalece la fe. No se trata de cantidad, sino de calidad. Un solo versículo meditado puede cambiar tu perspectiva de todo el día. ¿No es maravilloso pensar que un texto bíblico al amanecer puede iluminar tu camino hasta el anochecer? El cuarto hábito es agradecer constantemente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud convierte lo ordinario en extraordinario y lo escaso en suficiente. Cuando agradeces, abres la puerta a la alegría y cierras la puerta a la queja. El corazón agradecido reconoce bendiciones que otros pasan por alto. ¿No es transformador imaginar una vida donde cada día encuentras motivos para dar gracias en lugar de excusas para quejarte? Un quinto hábito es momentos de silencio delante de Dios. Isaías capítulo 30, versículo 15 dice: En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Vivimos rodeados de ruido, pero la voz de Dios muchas veces se percibe en el silencio. Apartar minutos para estar en calma, respirar y escuchar su voz puede traer más respuestas que horas de hablar sin cesar. En esos instantes de quietud, tu alma encuentra paz y tu espíritu se fortalece. ¿No es alentador saber que incluso en silencio, Dios puede hablar más fuerte que el ruido del mundo? El sexto hábito es buscar comunidad en oración. Jesús enseñó a orar Padre nuestro, no Padre mío. Esto nos recuerda que la vida cristiana no es solitaria. Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos exhorta: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Reunirte con otros en oración y adoración fortalece tu fe y multiplica el poder de tu clamor. La comunidad es un refugio donde encuentras apoyo en momentos de debilidad. ¿No es poderoso pensar que tu fe se enciende más cuando se une al fuego de otros creyentes? Otro hábito transformador es escribir tus oraciones y respuestas. Habacuc capítulo 2, versículo 2 dice: Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Cuando escribes lo que oras, dejas un registro de tu diálogo con Dios. Con el tiempo, al leer lo escrito, verás cómo Él respondió y cómo te sostuvo. Ese cuaderno se convierte en testimonio vivo de su fidelidad. ¿No es inspirador imaginar abrir tus notas y encontrar evidencia de promesas cumplidas? El octavo hábito es ayunar con propósito espiritual. Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. El ayuno no es dieta ni sacrificio vacío, es una disciplina que enfoca tu corazón y fortalece tu espíritu. Al privarte de algo temporal, abres más espacio para lo eterno.
¿No es alentador pensar que cada ayuno es una invitación a profundizar en la intimidad con Dios? El noveno hábito es cerrar cada oración con alabanza. David terminaba muchos de sus salmos exaltando la grandeza de Dios. La oración del Señor misma concluye con: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Alabar al final de cada oración cambia la atmósfera. No sales cargado, sales confiado. Salmo capítulo 34, versículo 1 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿No es poderoso cerrar cada encuentro con Dios proclamando su gloria? Quiero invitarte a escribir en los comentarios: hoy decido vivir en la presencia diaria de Dios. Ese compromiso público fortalecerá tu fe y animará a otros a comenzar también. Recuerda, los hábitos se forman con pasos pequeños pero constantes. Tu decisión de hoy puede ser la llave de una vida transformada mañana. ¿No es emocionante pensar que lo que hoy decides será la base de tu victoria futura? Si este mensaje está edificando tu vida, dale un me gusta y compártelo. Así estarás sembrando en otros el deseo de cultivar una vida espiritual sólida. Tu gesto puede ser la chispa que encienda un nuevo hábito en alguien que lo necesita desesperadamente. ¿No es alentador creer que puedes ser instrumento de transformación en manos de Dios? En la próxima y última parte, veremos la revelación final y cierre. Volveremos al Salmo capítulo 27, versículo 1 para sellar con un círculo perfecto este viaje de fortaleza. Será el momento de reunir todo lo aprendido en una declaración final de confianza y victoria. ¿Estás listo para proclamar con convicción renovada que Jehová es tu luz, tu salvación y tu fortaleza? Hemos recorrido un viaje de fe y fortaleza. Paso a paso descubrimos que la oración no es un discurso vacío, sino un refugio real. Y ahora, al llegar al final, volvemos al mismo versículo que nos acompañó desde el inicio. Salmo capítulo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Estas palabras, que parecían tan sencillas al comienzo, ahora brillan con un significado más profundo. No es poderoso terminar donde empezamos, pero con un corazón completamente transformado. Cuando decimos que Jehová es nuestra luz, reconocemos que no caminamos a ciegas. La luz de Dios disipa toda confusión, guía nuestros pasos y enciende esperanza. La oscuridad puede rodearnos, pero no puede vencernos porque el Señor ilumina nuestro camino. Como declara Isaías capítulo 60, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Esa luz es permanente, no se apaga ni con las tormentas más intensas. ¿No es alentador saber que aunque otros caminen en sombras, tú caminas en la claridad de su presencia? Al declarar que Jehová es nuestra salvación, proclamamos que ninguna condena ni derrota tienen poder sobre nosotros. La salvación de Dios es integral. Rescata el alma, protege el corazón y asegura la eternidad. Salmo capítulo 62, versículo 6 lo confirma. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Esa salvación no es temporal ni limitada, es completa y eterna. ¿No es esperanzador confiar en que tu vida entera descansa en la obra redentora del Señor? Y cuando confesamos que Jehová es nuestra fortaleza, reconocemos que no dependemos de nuestras fuerzas humanas. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos recuerda: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa fortaleza nos sostiene en lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. No es una fuerza que viene de dentro de nosotros, sino de la presencia de Dios que habita en nosotros. ¿No es inspirador saber que cada vez que te sientas débil puedes apoyarte en el brazo eterno del Señor? Al mirar atrás, vimos cómo la fe se activa con declaraciones, cómo se profundiza al buscar su rostro, cómo se sostiene con fortaleza en cada área de la vida, cómo se confirma en el refugio de su protección,
cómo se inspira con testimonios bíblicos, cómo se libera al vivir en libertad del temor, y cómo se mantiene con hábitos de presencia diaria. Cada paso nos llevó más cerca de la revelación final. Vivir el Salmo capítulo 27, versículo 1 no como un lema, sino como un estilo de vida. ¿No es alentador sentir que todo este camino te preparó para abrazar esa verdad con convicción renovada? Ahora la invitación es clara. Haz de este versículo tu oración diaria. No lo repitas de memoria como una costumbre vacía. Decláralo como un escudo. Cada vez que lo pronuncies, hazlo con fe. Jehová es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Esa confesión levantará muros invisibles, iluminará tus pasos y llenará tu corazón de paz. ¿No es transformador pensar que tu vida puede cambiar con una sola declaración hecha en fe cada día? Quiero que terminemos con un acto práctico de fe. Levanta tu voz donde estés y repite conmigo: Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. No temeré, porque Él está conmigo. Esa confesión no es un simple eco, es un decreto en el mundo espiritual. Cuando lo haces, las tinieblas retroceden, el temor huye y la fortaleza de Dios se activa en ti. ¿No es alentador saber que tu voz tiene poder porque está respaldada por la palabra del Señor? Ahora escribe en los comentarios: Jehová es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Ese será tu sello final en este viaje. Al hacerlo, no solo cierras un ciclo, también abres otro, el ciclo de vivir diariamente bajo esta promesa. Tu confesión pública será un testimonio para ti y para todos los que lean. ¿No es poderoso pensar que tus palabras escritas hoy pueden inspirar a otros a vivir en la misma confianza? Si este mensaje ha bendecido tu vida, dale un me gusta, compártelo y suscríbete. No como un gesto de rutina, sino como un compromiso de seguir alimentando tu fe. Al darle me gusta, ayudas a que este contenido llegue a más corazones. Al compartir, te conviertes en instrumento de Dios para llevar fortaleza a alguien que lo necesita. Y al suscribirte, decides caminar junto a una comunidad que crece cada día en la fe. ¿No es motivador pensar que con estas acciones multiplicas el impacto de la palabra en el mundo? Finalmente, volvamos una vez más al Salmo capítulo 27, versículo 1. No lo leas como lo escuchaste al inicio, léelo ahora con ojos nuevos, con corazón renovado, con espíritu fortalecido. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estas palabras son el círculo perfecto que comienza con luz y termina con fortaleza, que empieza en confianza y cierra con victoria. ¿No es maravilloso que la palabra de Dios nunca se desgasta, sino que se renueva en cada repetición? Que este sea tu secreto práctico. Cada vez que enfrentes un desafío, un temor o una duda, regresa a este versículo. Recordalo, repetelo, vívelo. Porque allí está la llave para caminar con seguridad en un mundo incierto. Y cada vez que lo declares, estarás cerrando el círculo de fe que David abrió hace siglos y que hoy sigue vivo en tu boca y en tu corazón. ¿No es alentador saber que tu vida ahora está marcada por la misma promesa eterna que sostuvo al salmista?